Hola, espero estén muy bien. En esta clase de hoy de matemática vamos a estudiar la factorización de expresiones algebraicas. Entonces vamos a comenzar comprendiendo qué es el concepto de factorización y luego vamos a ver cómo se hace en expresiones algebraicas. Entonces, para comenzar, primero recordemos que la palabra factor viene de una multiplicación. Cuando yo multiplico dos o más números, esos números se llaman factores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago 3 por 9, el 3 y el 9 se llaman factores y el resultado, que es 27, se llama producto. Entonces, lo que yo puedo hacer es escribir, por ejemplo, el 27 como la multiplicación de dos o más factores. Por ejemplo, como vemos arriba, el 27 yo lo podría escribir como 3 por 9 o también lo podría escribir como 3 por 3 por 3. Entonces, de esta forma yo estoy el 27 escribiéndolo como factores. Y ese proceso en el que un número yo lo escribo como la multiplicación de otros números se llama factorización, porque lo estoy escribiendo como factores. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa factorizar? Significa escribir una expresión como la multiplicación de dos o más factores. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos factorizar no son números, sino que son expresiones algebraicas. Entonces, como un repaso para antes de la factorización, vamos a recordar los productos notables que estudiamos en la clase anterior. Productos notables son multiplicaciones que son un poco más rápidas de resolver que otras porque tienen una característica especial. Tenemos el cuadrado de binomio, que es cuando yo tengo un binomio, por ejemplo, 2x más y y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Eso es un cuadrado de binomio y para resolverlo había que tomar el primer término y elevarlo a 2, después multiplicar el primer término por el segundo y por 2, entonces pongo primero el 2, después pongo el primer término, después pongo el segundo, y después el segundo término, que en este caso es la y, se eleva a 2. Si acomodamos esto, 2x al cuadrado va a dar 4x al cuadrado. Si multiplicamos todo lo que está al medio, 2 por 2 da 4, y x por y da xy, y finalmente el último número que es y al cuadrado. Entonces, ¿por qué estamos recordando productos notables? Porque resolver una multiplicación implica que me lleva a un resultado. Ahora vamos a hacer el proceso inverso, es decir, yo les voy a dar el resultado de la multiplicación y ustedes tienen que encontrar la factorización. Y por eso se llama factorización, porque ustedes van a encontrar los factores. Entonces, por eso es importante que nos acordemos cuáles son los productos notables. La suma por su diferencia es cuando yo tengo dos paréntesis. En los dos paréntesis tenemos los mismos términos, pero en uno se están sumando y en el otro se están restando. Por eso se llama suma por su diferencia. Y para resolverlo, tomamos el primer término y lo elevamos a 2 y le restamos el segundo término elevado a 2. En este caso nos quedaría 25 menos a al cuadrado. ¿Cuál es la idea? Que después yo les dé el resultado y ustedes puedan encontrar la multiplicación. Y el último es binomios con término en común, cuando me daban dos paréntesis, en cada paréntesis la misma letra y después números. ¿Cómo se resolvía esta multiplicación de forma rápida? El término que se repite en ambos paréntesis se eleva a 2. Después los otros números, que serían el 3 y el menos 2, se suman. En este caso me va a dar 1. Y ese resultado se multiplica por la letra. Entonces me quedaría una X. Y después el 3 con el menos 2 se multiplican y eso daría menos 6. Y ese es el último número. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la clase anterior nosotros aprendimos a ir desde el producto al resultado y ahora vamos a ir al revés. Yo les voy a dar el resultado de la multiplicación y ustedes tienen que encontrar cuáles son esos factores, es decir, cuál es la multiplicación. Entonces, vamos a partir con la primera. Me dan un cuadrado de binomio y yo lo resolvía. Ahora me van a dar la resolución y yo tengo que encontrar cuál es el cuadrado de binomio.
Este tipo de factorización solamente sirve para trinomios. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si un trinomio lo puedo factorizar como un cuadrado de binomio? Porque tiene que tener dos cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos son resultados de elevar algo a 2. Por ejemplo, en los números, los cuadrados perfectos son el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49 y así, porque el 1 viene del 1 elevado a 2, el 4 viene del 2 elevado a 2, el 9 del 3 elevado a 2, el 16 del 4 elevado a 2 y así. Entonces, por eso se llaman cuadrados perfectos porque son los resultados de un cuadrado, de algo elevado a 2. ¿Y cómo identificamos si una letra es un cuadrado perfecto? Porque tiene que tener exponente par, ¿ya? Cualquier letra que tenga exponente par va a ser un cuadrado perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x elevado a 6, eso sí es un cuadrado perfecto porque viene del x elevado a 3 elevado a 2. ¿Ya? Porque acuérdense que por la propiedad potencia de una potencia, estos dos se multiplican y me daría x elevado a 6. Entonces, veamos el primero. Yo aquí veo que hay un trinomio. Entonces, el primer punto está listo. Es un trinomio. Tengo que buscar si hay dos cuadrados perfectos. Y si hay, este es un cuadrado perfecto porque viene de la x elevada a 2. Y este también es un cuadrado perfecto porque viene del 2 elevado a 2. Y lo tercero que tenemos que comprobar es que el del medio sea justamente el doble de este por este. Y el doble de x por 2 es 4x. Entonces, este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? En un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí adentro? Tenemos que poner el primer término y el último término. O sea, ponemos la x y el 2 y como todos tienen sumas, aquí ponemos suma. Si el término del medio tuviera una resta, aquí en el paréntesis ponemos resta. Entonces, ¿qué logramos hacer? Logramos escribir un trinomio como el producto de dos factores, porque recordemos que esto significa x más 2 por x más 2. Entonces, acabamos de escribir una expresión como la multiplicación de dos factores. Veamos el segundo. En el segundo ejemplo, este es un cuadrado perfecto porque viene del 5x al cuadrado elevado a 2, y el último también es un cuadrado perfecto porque viene de la y elevada a 2. Y el del medio tengo que ver si es que es el doble del primero por el segundo. Y si multiplico todo esto me da 10x al cuadrado y. Por lo tanto, como cumple con todas las características, lo vamos a factorizar en un binomio al cuadrado. ¿Qué son los elementos que tengo que poner en el paréntesis? Tengo que poner el primer término, que en este caso es 5x al cuadrado, el último que es y, y como el término del medio tiene suma, aquí va con suma. Entonces, recordemos que esto es lo mismo que 5x al cuadrado más y por 5x al cuadrado más y, porque algo que está elevado a 2 significa que se repite dos veces. Por lo tanto, de esta forma escribimos un trinomio como la multiplicación de dos factores. Vamos a pasar a la diferencia de cuadrados. Esta es una de las más sencillas. Estamos en este. Teníamos una suma por su diferencia y la transformábamos a una diferencia de cuadrados. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Yo les doy el resultado y ustedes tienen que encontrar la multiplicación. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar si una expresión se puede factorizar en una suma por su diferencia? Porque tiene que ser un binomio. Tiene que ser un binomio que tenga resta y que los dos números que aparezcan, o los dos términos, sean cuadrados perfectos. Entonces partimos con el primero. Efectivamente es un binomio, tiene resta, y este es un cuadrado perfecto porque él viene del x elevado a 3 elevado a 2, y el 4 también es un cuadrado perfecto porque viene del 2 elevado a 2. Entonces, este tipo de expresión se factoriza en una suma por su diferencia. Entonces ponemos dos paréntesis, uno con suma, uno con resta, y los términos que tenemos que poner en los paréntesis son este
y este. Entonces aquí va x elevado a 3 más 2 y acá va x elevado a 3 menos 2. Hagamos lo mismo con el segundo. Primero tengo que fijarme que sea un binomio, lo es. Segundo, que haya una resta, la hay. Y finalmente, que cada uno de estos términos sea un cuadrado perfecto. El 36x cuadrado lo es porque viene del 6x al cuadrado y el y al cuadrado lo es porque viene de la y al cuadrado. Entonces ponemos dos paréntesis porque vamos a factorizar en una suma por su diferencia. ¿Qué ponemos en cada uno de los paréntesis? Estos términos. Entonces en uno va 6x más y y en el otro va 6x menos y. Y logramos escribir un binomio como la multiplicación de dos factores. El último que vamos a estudiar es el trinomio ordenado. Es decir, cuando a mí me dan la multiplicación de dos binomios con un término en común, nosotros la resolvíamos, ahora va a ser al revés. Yo les doy la resolución y ustedes tienen que encontrar la multiplicación. ¿Cómo vamos a saber cuándo se puede usar este método? Primero porque solo sirve para trinomios. Entonces, vemos que hay un trinomio. Y la característica de este trinomio es que tiene que tener una sola letra y tiene que estar primero la letra al cuadrado. Después tiene que haber un término que tenga la letra elevada a 1, es decir, la letra sin exponente 2, y tiene que haber un número sin letra. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, primero tenemos la letra al cuadrado, después tenemos un número con la letra sola, y después tenemos un número solito. Cuando mi trinomio tenga esa forma, lo vamos a poder factorizar en dos binomios con término en común. Entonces, lo primero que ponemos en cada paréntesis es la letra que aparece. En este caso es la X. Y para saber qué números completan los otros paréntesis, tenemos que buscar dos números que sumados den 5 y que multiplicados den 6. Entonces, siempre partamos con la multiplicación. Pensemos en números que multiplicados den 6, tendríamos el 6 por 1 y tendríamos el 2 por 3. Como además quiero que al sumarlos me dé 5, entonces me quedo con el 2 y el 3. Porque si los multiplico me da 6 y si los sumo me da 5. Ambos positivos, el 2 positivo y el 3 positivo, entonces en un paréntesis pongo más 2 y en el otro pongo más 3. ¿Por qué más? Porque los números eran positivos. Si hubiesen sido negativos, ponemos un menos. Veamos el segundo ejemplo. Es un trinomio. ¿Qué me fijo? Que primero tiene que estar la letra al cuadrado, después tiene que estar la letra sola, es decir, sin exponente, y después tiene que haber un numerito sin letra. Cuando mi trinomio cumpla con esas condiciones, yo lo voy a factorizar en dos binomios. ¿Qué tengo que poner en cada uno primero? La letra que aparece. Y después tengo que buscar dos números que sumados den menos 7, ahí hay que tener ojo con el menos, ¿ya? El signo que está delante es el signo del número. Y que multiplicados me den 12. Entonces siempre partamos buscando números que multiplicados den 12. Tenemos el 12 por 1, el 6 por 2, el 3 por 4. Como necesitamos que me dé 12 positivo, o los dos números son positivos o los dos números son negativos. En este caso, como al sumarlos necesitamos que dé menos 7, entonces los números van a tener que ser negativos. Si yo multiplico menos 12 por menos 1, me va a dar 12, no me sirve. Si yo sumo menos 12 con menos 1, me da menos 13, no me sirve. Si yo sumo menos 6 con menos 2, me va a dar menos 8, no me sirve. Y si sumo menos 3 con menos 4, me va a dar menos 7, y ahí sí me sirve. Por lo tanto, los números son el menos 3 y el menos 4, porque si los multiplico me da 12 y si los sumo me da 7. Entonces, en los paréntesis, en uno pongo el menos 3 y en el otro pongo el menos 4. Y logramos escribir el trinomio como la multiplicación de dos binomios. Eso significa factorizar. Veamos ahora estos ejemplos, porque en realidad lo más complejo es que veamos una expresión y sepamos cuál de los métodos tenemos que usar. Entonces, partamos con el primero. El primero es más sencillo porque es el único que usa binomios. Entonces, yo tengo un binomio con una resta y ambos números son cuadrados perfectos, porque el primero viene de la t elevada a 2 y el segundo viene
del 6 elevado a 2. Entonces, cuando yo tengo una resta de dos términos, lo vamos a factorizar en una suma por su diferencia y en los paréntesis ponemos estos términos. Por lo tanto, en uno pongo t más 6 y en el otro pongo t menos 6. Y lo que logramos hacer es factorizar la expresión. En el segundo ya se pone un poquito más complicado porque tenemos un trinomio. Y vimos dos formas para factorizar un trinomio. Una es factorizarlo en un cuadrado de binomio, es decir, en un paréntesis elevado a 2, y la otra es factorizarlo en binomios con término en común. Para los binomios con término en común, que fue este que acabamos de hacer, fíjense que necesitamos que la letra esté elevada a 2. Entonces yo aquí veo que la letra está elevada a 4, por lo tanto no me sirve ese método y tengo que ir con el primero que vimos. Este término es un cuadrado perfecto porque viene del x cuadrado elevado a 2, y el 9 también es cuadrado perfecto porque viene del 3 elevado a 2. Y el del medio justamente es 2 por x al cuadrado por 3, ¿ya? Porque esto va a dar 6x al cuadrado. Por lo tanto, estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto. Eso quiere decir que lo vamos a poder factorizar en un binomio al cuadrado. ¿Quiénes tienen que ir dentro de este paréntesis? S y S. El término del primero, que es x al cuadrado, el término del último, que es 3, y el medio va con suma porque el término del medio tenía suma. Y escribimos como una multiplicación porque algo elevado a 2 significa que está multiplicándose 2 veces por sí mismo. Pasemos al tercero. Fíjense que en el tercero sí aparece la letra elevada a 2, después aparece la letra sola y después aparece un número solo. Por lo tanto, lo vamos a poder factorizar en binomios con término común, que lo primero que ponemos en cada paréntesis es la letra. Después, tenemos que buscar dos números que sumados me den 9 y que multiplicados me den 18. Números que multiplicados dan 18, tenemos el 18 por 1, el 9 por 2, el 6 por 3. Además tenemos que sumados me den 9, por lo tanto nos quedamos con la última opción, porque 6 más 3 va a dar 9. Entonces me sirve, los números son el 6 positivo y el 3 positivo, entonces en un paréntesis pongo el 3 y en el otro pongo el 6. Y el último ejercicio, nuevamente es un trinomio, aparece la letra al cuadrado, aparece la letra sola y aparece un número solo. Pero fíjense que aquí no está tan ordenado. Entonces yo primero lo voy a ordenar. Voy a poner la letra al cuadrado, la letra sola y el número solo. Entonces lo vamos a factorizar en binomios con término en común. En cada uno pongo la y y después buscamos dos números que sumados me den 4 y que multiplicados también me den 4. Pensemos en números que multiplicados den 4, tenemos el 4 y el 1 y el 2 por 2. La opción que me sirve es la segunda, porque 2 por 2 da 4 y si lo sumo también me da 4. Entonces, como los dos son positivos, en un paréntesis pongo más 2 y en el otro también pongo más 2. Y si nos damos cuenta, ambos paréntesis son iguales, así que finalmente yo también lo podría haber escrito así, como y más 2 elevado a 2 porque se repetía 2 veces el mismo número. Les toca a ustedes practicar ahora la factorización de expresiones y para ello van a trabajar en su tomo 3, la página 29, 30 y 31. A trabajar.